La asignatura de cirugía ortopédica y traumatología, en el caso del MIR, es una de las más sencillas, por dos razones. Primera, año tras año preguntan acerca de los mismos conceptos. Y segunda, no suelen meterse en cosas muy específicas, sino conceptos más bien generales. A lo largo de la clase vamos a intentar repasar los aspectos más preguntados en el MIR. Pregunta número 1. La primera pregunta de la clase versa acerca de los diferentes métodos de tratamiento de las fracturas. Como todos sabemos, podemos tratar las fracturas de forma ortopédica, pero también de forma quirúrgica. Cuando nosotros tratamos una fractura de forma ortopédica, es cuando se produce la formación del callo de fractura. Callo de fractura con todas las fases que debemos conocer muy someramente. Tejido de granulación, callo blando, callo duro. Cuando tratamos las fracturas de forma quirúrgica, inicialmente debemos ver 1. Estabilizamos el hueso desde fuera, fijación externa, o por el contrario, lo estabilizamos desde dentro, fijación interna. Cuando intervenimos una fractura para estabilizar el hueso desde dentro, debemos de plantearnos otras dos cosas. Primera, abrimos el foco de fractura o no abrimos el foco de fractura. Así, tenemos los conceptos de fijación externa, fijación interna, reducción abierta y reducción cerrada. Ejemplos: tratamiento ortopédico, un yeso. Tratamiento quirúrgico con fijación externa, el ya conocido fijador externo. Tratamiento quirúrgico de fijación interna con reducción abierta, placa y tornillos. Tratamiento quirúrgico con fijación interna y reducción cerrada, clavo intramedular. Así, una pregunta compleja acerca del tratamiento quirúrgico de las fracturas, en el cual no nos hablaran de clavo, de aguja, de tornillo, de alambre, podríamos resolverla con estos conceptos tan básicos. Pregunta número 2. Esta pregunta puede parecer un poquito compleja. Es acerca de un concepto no demasiado claro en la mayoría de las ocasiones. El concepto es el de la consolidación per primam, traducido literalmente por primera intención. ¿Qué quiere decir esto? Es aquel tipo de consolidación en el cual, si nosotros viéramos el hueso dentro de un tiempo, parecería que no habría habido una fractura. ¿Cuándo se produce este tipo de consolidación? En primer lugar, si vemos un hueso con una fractura que tratamos de forma ortopédica, es decir, con un yeso, como antes hemos comentado, los factores de crecimiento hacen que aparezcan células mesenquimales, angiogénesis, tejido cartilaginoso y al final un tejido óseo que nos forma el llamado callo de fractura. Si nosotros tratamos la misma fractura mediante una reducción cerrada y fijación interna, es decir, con un clavo intramedular, las sustancias que están en el foco de fractura no desaparecen. Sin embargo, al meter el clavo hacia adentro, son expulsadas hacia la periferia, de forma que, en pequeña forma, hacen un pequeñito callo de fractura. Es decir, nosotros si quitáramos el clavo, veríamos que ahí ha habido una fractura. ¿Qué ocurre cuando
sintetizamos una fractura mediante la llamada reducción abierta, fijación interna. Las siglas son RAFI, reducción abierta, fijación interna. Ya que abrimos el foco de fractura, intentaremos que la consolidación sea de la forma más anatómica posible. Hay sustancias, hay hematoma en el foco que debemos limpiar para que los fragmentos encajen perfectamente. El periósteo debemos eliminarlo. ¿Eliminarlo para qué? No siempre, no en su totalidad, pero para que la placa quede lo más asentada posible sobre la cortical del hueso. Bien, cuando nosotros hacemos todo esto y colocamos una placa y unos tornillos, si al cabo del tiempo elimináramos el material de osteosíntesis, el hueso no presentaría ningún tipo de callo de fractura. Es decir, parecería que ahí no ha ocurrido nada. Esta es la denominada consolidación per prima. Pregunta número 3. Seguimos con el proceso de consolidación. Para que una fractura consolide, podemos ayudarnos de medios mecánicos, pero también de medios biológicos. Los medios mecánicos son los que todos conocemos, es decir, la estabilización de la fractura, ya sea, como antes hemos dicho, mediante tratamiento ortopédico con un yeso, tratamiento quirúrgico con un fijador externo, tratamiento quirúrgico mediante reducción cerrada y fijación interna, un clavo intramedular, tratamiento quirúrgico mediante reducción abierta y fijación interna, una placa y unos tornillos. Entonces, la estabilización es decir, que un hueso esté inmóvil, es el principal, y digo el principal factor para que una fractura consolide. Podemos ayudarnos de ondas electromagnéticas, de ultrasonidos, pero son secundarios. Otro campo es el de los factores biológicos. Últimamente muy de moda y muy probable que sean preguntados en el MIR en alguno de los próximos años. Tenemos factores que inducen la formación de hueso. Son los llamados factores osteoinductores. Aquí encontramos sobre todo las proteínas morfogenéticas, lo que vendrá escrito como BMP, Bone Morphogenetic Proteins. Hay varios subtipos, 2, 4, 7, pero no debemos perder el tiempo en estudiar qué subtipo es el importante. Otros factores, como el PDGF, el IGF, también se comportan como osteoinductores, pero lo más importante, como hemos dicho, son las proteínas morfogenéticas. Los factores osteoconductores, es decir, conducen, digamos, que guían a la formación de hueso por donde tiene que ir. Es decir, para que no haga un crecimiento anárquico, sino vaya por un sitio. ¿Cuáles son factores osteoconductores? Creo que para el MIR es necesario recordar solamente uno, la hidroxiapatita. Es decir, la hidroxiapatita es una sustancia que en ocasiones reviste alguno de los implantes utilizados en cirugía ortopédica y traumatología con el objetivo de crear una osteointegración, es decir, que el hueso crezca hacia el interior del implante. Y el tercer concepto es el concepto de sustancia osteogénica. Las sustancias osteogénicas son aquellas que aportan todo lo que necesitamos para crear un callo de fractura, es decir, células óseas, células madre, células mesenquimales, factores de crecimiento, factores osteoinductores, factores osteoconductores. ¿Y qué es esto? Nada más que el propio hueso. Así, en resumen, tenemos factores osteoinductores que inducen la formación de hueso, factores osteoconductores que indican por dónde debe ir ese hueso creciendo y factores osteogénicos
que aportan tanto una cosa como otra, como la materia prima necesaria para formar un callo de fractura. Pero no olvidemos, el principal factor para que un hueso consolide es la estabilización. Sin ella, por mucho que nos aporten los agentes biológicos, no vamos a conseguir que un hueso acabe cicatrizando. Pregunta número 4 y última acerca de las generalidades en cirugía ortopédica y traumatología. ¿Cuándo es probable que necesitemos intervenir quirúrgicamente una fractura? No son consideraciones generales, sino son meramente orientativas. En primer lugar, fracturas inestables. Todos podemos creer que una fractura que la reducimos y la tratamos de forma ortopédica y en una radiografía de control se ha vuelto a desplazar, es una fractura que no va a ir bien con tratamiento ortopédico. Por lo tanto, puede ser una fractura candidata a tratamiento quirúrgico. En segundo lugar, las fracturas articulares. ¿Por qué? Una fractura articular debe estar lo suficientemente bien reducida para no dejar un escalón articular que nos pueda provocar una artrosis precoz. Ahora bien, si nosotros hacemos una reducción y en la radiografía de control vemos que ese escalón se ha corregido, podemos aceptar el tratamiento ortopédico como satisfactorio. En tercer lugar, fracturas bilaterales. Fracturas bilaterales, podemos entender que un paciente con ambos húmeros fracturados no es muy correcto darle un tratamiento ortopédico a los dos o a ambos fémures, simplemente por la calidad de vida del paciente. Fracturas patológicas. Una fractura que asienta sobre un tumor óseo primario o sobre una metástasis, aparte del tratamiento oncológico específico, requiere un tratamiento quirúrgico. Fracturas abiertas. En el bloque de fracturas abiertas veremos que hay diferentes tipos. Bien, aquí le pongo entre interrogaciones porque algunas fracturas abiertas pueden tratarse de forma conservadora, si bien es cierto que la mayoría requieren tratamiento quirúrgico. Alteraciones neurovasculares. Un paciente que ha sufrido una fractura y presenta un déficit neurológico o un déficit vascular, aunque nuevamente hay excepciones que más adelante veremos, es candidato a una cirugía para resolver ese problema. Articulación flotante. ¿Qué es esto? Eso es simplemente un paciente que presenta fractura de cúbito y radio y de húmero en el mismo miembro, fractura de tibia y peroné y de fémur en el mismo miembro. Ese paciente, nuevamente, es candidato a tratamiento quirúrgico. Y por último, la más evidente de todas, cuando fracasa el tratamiento conservador. Repito, no son unas indicaciones concretas, son solamente orientativas para poder resolver una pregunta en la cual no se... Pregunta número 5. Probablemente el tema más preguntado en el MIR en cirugía ortopédica y traumatología sea las complicaciones de las fracturas. Se puede clasificar de forma aleatoria y de forma más bien didáctica las complicaciones de las fracturas en agudas, es decir, aquellas que ocurren en un momento temprano tras sufrir la fractura, o en tardías. Si nos centramos en las complicaciones agudas, debemos mirar en el enunciado de la pregunta una cosa. Primero, ¿habla de complicaciones en el foco de fractura o en las zonas adyacentes o habla de complicaciones a nivel sistémico? Simplemente con esto ya tenemos enfocado el diagnóstico a una u otra patología. Las complicaciones agudas a nivel de foco de fractura son dos, básicamente. Dentro de las complicaciones agudas locales de las fracturas podemos tener varias. Primero, problemas con la piel. Segundo, lesiones vasculonerviosas. Sabemos que al lado de los huesos van pegadas unas estructuras vasculares y nerviosas que pueden lesionarse. Por ejemplo, nervio circunflejo o axilar en fracturas de húmero proximal, nervio radial en fracturas de diáfisis humeral, nervio mediano en fracturas de semidistal de radio
pero sin lugar a dudas, el síndrome compartimental es la complicación aguda más frecuentemente preguntada en el MIR. ¿Cuándo debemos sospechar que estamos ante un síndrome compartimental? En primer lugar, suelen ser fracturas que ocurren en niños. Niños que tienen una lesión a nivel distal. Sabemos que a más distal en los miembros, más tabicaciones encontramos y por tanto más riesgo de síndrome compartimental. Son lesiones que hacen un hematoma, y que al manipularlas ese edema aumenta. El edema hace que aumente el volumen dentro de un compartimento que no es expandible y por tanto poco a poco va aumentando la presión. Otro dato a tener en cuenta en el enunciado de la pregunta puede ser que el niño presente un yeso cerrado. Entonces, con estos datos, fracturas en niños distales, sobre todo manipuladas y con un yeso cerrado, debemos sospechar que presente un síndrome compartimental. ¿Qué clínica da esta patología? Sobre todo, dolor. Dolor exagerado. Dolor exagerado para lo que se espera con ese tipo de fractura. Típicamente ha sido preguntado que el dolor aumenta con la dorsiflexión de los dedos, ya que de esta forma aumentamos la presión en el compartimento. Y es característico que los pulsos sean positivos. Inicialmente, un síndrome compartimental tiene pulsos, porque la lesión empieza a nivel microvascular. Ante este paciente, ¿qué debemos hacer? Lo primero, quitar el yeso. Si la pregunta nos pone en su defecto abrir el yeso, también puede ser correcta, pero sobre todo quitar el yeso y estimular la movilidad activa para así empezar a disminuir el edema en la zona. Observamos al paciente. El paciente se le observa y vemos que mejora. Perfecto. Se le ingresa, pero lo que nunca se hace es enviarle a casa otra vez con un yeso cerrado. Ahora, el paciente, después de quitarle el yeso y estimular la movilidad activa, no mejora. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, medir cómo está la presión dentro del compartimento. Si la presión es normal, es decir, el paciente aún tiene clínica, pero la presión no es alta, proseguiremos estimulando la movilidad y observando. Ahora bien, si la presión es alta en un paciente que tras quitar el yeso, estimular la movilidad, no mejora, insisto, la presión es elevada, debemos realizar una fasciotomía urgente para así poder liberar la presión dentro del compartimento. ¿Qué fracturas son las que más frecuentemente pueden desarrollar un síndrome compartimental? Probablemente la más frecuente sean las fracturas de tibia distal, seguidas de las supracondilias de codo en los niños. El calcáneo es un hueso que, aunque no es frecuente que lo desarrolle, sí debemos tener especial cuidado, hasta tal punto que es necesario o aconsejable, cuando menos, ingresar para observación la fractura del calcáneo para observar y prevenir que se forme un síndrome compartimental. Pregunta número 6. Vamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca del síndrome compartimental. En primer lugar, presentamos en el enunciado una fractura en un niño. Una fractura que está en torno a las zonas más tabicadas, es decir, en torno al codo. Una fractura supracondilia. Lo siguiente que nos pone el enunciado es que presenta dolor. Dolor en la zona de la fractura. Por tanto, complicaciones locales. Y presenta dolor de madrugada, es decir, unas horas después de sufrir la fractura. Complicaciones agudas locales. Ahí caben, de cara al MIR, dos diagnósticos posibles. En primer lugar, lesión vasculonerviosa. En segundo lugar, síndrome compartimental. Decíamos que el dolor que aumenta a la dorsiflexión de los dedos, es decir, al aumentar la presión de compartimento, es muy característico del síndrome compartimental. Además, nos lo acompaña de presencia de pulsos positivos. Diagnóstico diferencial con la isquemia arterial aguda, que presenta pulsos negativos. Por tanto, la respuesta correcta es síndrome compartimental,
Aunque pueda parecer muy sencilla, las preguntas en el MIR sobre esta patología son siempre iguales y se manifiestan bajo estos epígrafes. La pregunta número 7 nos enfoca a la complicación aguda sistémica más preguntada en el MIR, el síndrome de embolia grasa. Siempre han preguntado este síndrome en relación con una fractura de un hueso largo o de una fractura de pelvis, pero no debemos olvidar que todo lo que lleve grasa, un trasplante de médula ósea, una liposucción, una esternotomía media, un masaje cardíaco agresivo, puede provocar un síndrome de embolia grasa. Con lo cual, aunque al leer el enunciado nos haya parecido la pregunta un poquito enrevesada, al fin y al cabo es más de lo mismo. Se asume que hasta el 90% de fracturas de huesos largos y pelvis presentan síndromes de embolia grasa subclínicos, es decir, que no dan la cara. Ahora, cuando este lo hace, debuta de forma súbita. ¿Con qué? En primer lugar, disnea. Segundo lugar, taquicardia. Tercer lugar, fiebre. Es decir, algo muy inespecífico. ¿Cuándo podemos sufrir un síndrome de embolia grasa? Están descritos tanto el denominado fulminante, es decir, en el momento del traumatismo, hasta 2 semanas después del mismo. Si bien es cierto que lo más frecuente es en las primeras 48-72 horas de presentar la fractura. ¿Cómo se diagnostica este síndrome? Hay una serie de criterios que se llaman criterios de Wood que no debemos saber, simplemente los criterios mayores. Los criterios mayores de Wood son estos 3. En primer lugar, y más frecuente, insuficiencia respiratoria. En segundo lugar, alteraciones neurológicas, de cualquier tipo, desde una simple confusión hasta alteración del nivel de conciencia. Y por último, lo más importante y lo que nos debemos fijar en el enunciado para llegar al diagnóstico de la embolia grasa, que es un rash petequial en la cara anterior de las axilas y en las conjuntivas. A la forma podría decirse que ninguna pregunta del examen MIR en los últimos años acerca del síndrome de embolia grasa cursaba sin rash petequial. ¿Cómo se trata este síndrome? Pues la verdad es que hay que hacer un tratamiento de soporte ventilatorio, de soporte neurológico, de soporte cardiológico. Ahora, lo más importante es la prevención. Prevención mediante una rápida estabilización de la fractura, primero provisional y luego definitiva. Se puede administrar oxígeno y corticoides. La eficacia de los corticoides no está totalmente demostrada, pero siempre que ha caído esta pregunta en el MIR, la han dado como correcta, por lo cual debemos seguir marcando esa respuesta. Pregunta número 8. Esta pregunta es acerca de un paciente ingresado en el servicio de traumatología con una fractura de pelvis. Hace 3 días de la fractura. Parece que presenta una complicación. Hace 3 días, complicaciones agudas. Seguimos leyendo. El paciente se queja de disnea y dolor torácico. Complicaciones agudas, generales. Sabemos que lo más preguntado en el MIR acerca de estas es el síndrome de embolia grasa. Seguimos leyendo, su paciente obeso, fumador, pero no nos dicen nada de petequias. Nada de petequias. Seguimos leyendo. Tensión arterial normal, el paciente está taquicárdico y taquipneico. Todos tendríamos a poner que es un paciente que sufre una embolia grasa. Ahora bien, siempre, insisto, siempre en el MIR que han preguntado una embolia grasa, lo han hecho con la presencia de petequias en las axilas y en las conjuntivas. Un paciente ingresado en traumatología puede tener cualquier otra complicación como otros pacientes,
como es el caso de la pregunta, un tromboembolismo pulmonar. Además presenta factores de riesgo. Primero, una fractura. Segundo, estar encamado. Tercero, ser obeso. Cuarto, ser fumador. Entonces, no nos dejemos tampoco guiar por lo que parece. Pregunta número 9. Seguimos hablando de las complicaciones de las fracturas. En este caso, complicaciones tardías. En primer lugar, debemos centrarnos en las complicaciones en cuanto al proceso de consolidación. Si una fractura consolida y lo hace en buena posición, no hay problema. Si una fractura consolida y lo hace en mala posición, hablamos de consolidación viciosa o callo vicioso. Otro problema es que la fractura o consolide tarde o no lo haga. Si consolida tarde, el concepto utilizado es retardo en la consolidación. Si no consolida, el concepto es pseudoartrosis. El proceso de consolidación de una fractura, en cuanto al tiempo, varía según el hueso. Se asume que lo normal es un tiempo de 4 a 6, 8 semanas, es decir, en torno a un mes, mes y medio, 2 meses, más bien cerca de 2 meses que del mes. Ahora, cuando una fractura no consolida en el tiempo esperado, debemos diferenciar si estamos ante un retardo en la consolidación o una pseudoartrosis. ¿Cuál es el límite temporal para hablar de una o de otro? Pues es controvertido. Es controvertido hasta el punto que no se ponen de acuerdo muchos autores y además varía en función del hueso. Pero podemos marcar que 6 meses es el límite a partir del cual hablaremos de pseudoartrosis o de retardo de la consolidación. ¿Por qué la importancia? Un paciente que sufre un retardo en la consolidación, simplemente con esperar podremos llegar a conseguir que el hueso consolide. Un paciente que presenta una pseudoartrosis habrá que hacer algo más que esperar. Decíamos que el principal factor para que un hueso consolide es la estabilidad, pero aparte deben llegarle nutrientes con células sanguíneas y oxígeno. Si un hueso está estable y le llegan nutrientes, no hay ningún problema, es un hueso que consolida. Si un hueso no está estable y no le llegan nutrientes, ahí empezamos a tener problemas. ¿Qué ocurrirá con ese hueso? Poquito a poco, los extremos de la fractura se van reabsorbiendo. Y se va rellenando de un tejido fibroso. Eso hace que tengamos movilidad en el foco de fractura. ¿Cómo veremos esto en una pregunta tipo MIR? Nos dirán que presenta aún la línea de fractura, que presenta bordes atróficos, que presenta bordes afilados. En este caso, estamos ante una pseudoartrosis denominada atrófica. Cuando un hueso no está estable, pero sí le llegan nutrientes, el hueso poco a poco va acumulando material que no acaba por diferenciarse a tejido óseo. Sin embargo, los extremos óseos se van ensanchando, lo que se denomina haciendo una pata de elefante. Las pseudoartrosis hipertróficas, entonces, son aquellas que no están estables, pero sí le llegan nutrientes. Si tenemos claro este esquema, sabemos cuál es el tratamiento de cada una. Pseudoartrosis atrófica, no está estable, no le llegan nutrientes. Se estabiliza la fractura y se aporta injerto. Pseudoartrosis hipertróficas, no está estable, pero sí le llegan nutrientes. Tratamiento, simplemente estabilizar la fractura. Pregunta número 10 y última acerca de las complicaciones de las fracturas. Seguimos con las complicaciones tardías. Estamos ahora en relación con las complicaciones vasculares.
sabemos que si interrumpimos el flujo sanguíneo de un hueso, este acaba por necrosarse. ¿Cuándo hay que sospechar en el MIR que estamos hablando de una osteonecrosis? En primer lugar, como truco, podríamos utilizar los huesos que tienen cuello. ¿Por qué? Porque en torno al cuello siempre pasa una arteria circunfleja que puede ser lesionada en el momento de la fractura. ¿Qué huesos con cuello tenemos en el cuerpo? En primer lugar, el cuello humeral. Segundo, el cuello femoral, fracturas subcapitales. En tercer lugar, la cabeza del radio, fracturas por debajo de la cabeza del radio. El cuello del astrágalo y el cuello del escafoides del carpo. ¿Qué clínica presentan las necrosis avasculares? Principalmente dolor. Dolor y disminución progresiva de la amplitud articular, es decir, pérdida de movimiento. Todo esto se produce de forma tardía a la lesión. Ahora bien, el diagnóstico de la necrosis avascular es radiográfico, no clínico. ¿Qué veremos en la radiografía? Pues podemos ver varias cosas. Primero, colapso de la estructura ósea, un aumento de la esclerosis o incluso deformidad de la cabeza femoral o de la cabeza humeral o del hueso que estemos hablando. La solución, pues no es muy satisfactoria. Si tenemos la posibilidad de sustituirlo, como es el caso de la cadera, del húmero o del radio, lo haremos. Ahora bien, si no tenemos implantes para hacer una sustitución, el objetivo será eliminar el dolor. ¿Cómo? Artrovesando, es decir, fijando la articulación para que duela menos. Con la pregunta número 11 entramos en un tema bastante preguntado, el tema de las fracturas abiertas. ¿Qué debemos conocer para el MIR acerca de las fracturas abiertas? En primer lugar, su clasificación. Clasificación según Gustilo. Gustilo clasificaba las fracturas abiertas de forma pronóstica, de tal forma que fracturas abiertas tipo 1 eran aquellas que presentaban menos de 1 centímetro de erosión o de lesión en la piel. Fracturas abiertas tipo 2 son aquellas que presentan entre 1 y 10 centímetros. Como podemos comprobar, no será igual una fractura abierta tipo 2 de 3 centímetros que una fractura abierta tipo 2 de 9 centímetros. Las tipo 3 eran aquellas fracturas abiertas con lesión cutánea mayor de 10 centímetros. Y Gustilo hizo una subclasificación en función de las lesiones que tengamos en las partes blandas. Las 3A eran aquellas mayores de 10 centímetros, pero que la piel daba para hacer un cierre de la herida. Fracturas tipo 3B eran aquellas mayores de 10 centímetros en las cuales la piel no era suficiente y por tanto debíamos recurrir a otro tipo de técnicas como pueden ser injertos. Y fracturas 3C eran aquellas mayores de 10 centímetros en las que tenemos lesión vasculonerviosa. Pero cuidado, si yo tengo una fractura abierta de 3 centímetros con lesión vasculonerviosa, independientemente de la lesión cutánea, es 3C. Ante una pregunta de fracturas abiertas, debemos plantearnos estas 5 preguntas. En primer lugar, ¿se cierra o no se cierra la herida? En segundo lugar, ¿cuándo se cierra la herida? En tercer lugar, si se estabiliza, sobre todo, ¿con qué se estabiliza? En cuarto lugar, si es necesario o no la presencia, el aplicar antibióticos. Y en quinto lugar, cubrir el efecto cutáneo o directamente una amputación. En el caso de nuestra pregunta, que presenta un paciente con un accidente de moto con una fractura abierta de peroné de 1 centímetro. A la primera pregunta de cerrar o no,
sí, se puede realizar un cierre cutáneo, ya que estas lesiones suelen ser producidas por un mecanismo que se llama de dentro a fuera, es decir, es el propio hueso quien lesiona la piel. Por tanto, el riesgo de contaminación no es muy elevado. ¿Cuándo? Ya lo hemos comentado, se puede hacer un cierre primario de la herida. En cuanto a con qué estabilizar, se asume que aunque sea una fractura abierta, se puede tratar con lo que requiera la fractura. Es decir, si es una fractura para tratamiento ortopédico, con un yeso. Si es una fractura para tratamiento con placa y tornillos, con placa y tornillos. Si es una fractura para tratamiento con enclavado endomedular, con enclavado endomedular. En cuanto a la administración de antibióticos, aunque la fractura tenga poco riesgo de contaminación, no debemos perder de vista ese miembro. Por tanto, la administración de cefazolina está indicada en fracturas abiertas tipo 1. Evidentemente, cubrir o amputar, en este caso, no debemos planteárnoslo. Pregunta número 12. Nos plantean un caso clínico acerca de un paciente con una fractura abierta de tibia de 5 centímetros, es decir, una tipo 2 de Bustilo. Nuevamente, debemos valorar las 5 preguntas que hemos comentado. Primero, ¿se realiza un cierre o no? La respuesta es posible hacer un cierre primario, pero siempre haciendo lo que se llama un Friedrichs de la herida, es decir, refrescar los bordes para que se produzca una cicatrización sobre un tejido más o menos sano. Las fracturas tipo 2 son las que más controversia tienen en el mundo a día de hoy. Cuanto más se aproxime a una tipo 1, es decir, más cerca de 1 centímetro, más se tenderá hacia un cierre primario, y cuanto más se aproxime a los 10 centímetros, es decir, a una tipo 3, más problemas o menos garantías nos dará hacer un cierre de la herida. En cuanto a estabilizar la fractura o no, evidentemente hay que estabilizarla. Volvemos a lo mismo. Son fracturas que crean mucha controversia. ¿Por qué? Porque están en el centro de la balanza. Si la fractura la aproximan a un tipo 1, lo de antes, hacemos tratamiento ortopédico o tratamiento quirúrgico con lo que sea. Ahora bien, una fractura de 5 centímetros o más tiende ya a parecerse más a una fractura tipo 3. En el MIR siempre han tratado estas fracturas mediante un fijador externo. Por tanto, si en la pregunta tipo 3 de MIR aparece una fractura abierta tipo 2, y aparece la respuesta fijador externo, la respuesta que debemos marcar es estabilización con fijador externo. En cuanto a los antibióticos, la cefazolina debemos administrarla, pero a mayores, al ser más grande la lesión cutánea, hay más riesgo de infección. Por lo tanto, debemos asociar aminoglucósidos. Y evidentemente, nuevamente, cubrir o amputar tampoco es debate en este tipo de fracturas. Por lo tanto, es posible el cierre primario, siempre haciendo un Friedrich, se estabiliza, en principio lo han preguntado, con fijador externo, pero es posible, si se aproxima a una tipo 1, hacerlo con otro tipo de síntesis, y los antibióticos, a la cefazolina debemos añadir aminoglucósidos. La pregunta número 13 nos ilustra el último caso clínico acerca de las fracturas abiertas. En este caso, presentamos un paciente con una lesión abierta en el antebrazo, de 15 centímetros de longitud, de 14 horas de evolución, en el cual no presenta pulsos y deducimos que tiene una lesión del nervio cubital y del nervio mediano. Por tanto, estamos ante una fractura tipo 3C de Bustilo. Nuevamente nos vamos a las preguntas. Primera pregunta, ¿se cierra o no se cierra? En principio estas lesiones deben dejarse abiertas, abiertas, para poder observar los posibles signos de infección, ya que son heridas muy contaminadas y con un alto porcentaje de infección. Estabilizarla siempre
debemos estabilizarlas con un fijador externo. Siempre de cara al MIR. Hay centros en que se hacen otras cosas, pero de cara al MIR, una fractura abierta tipo 3 se estabiliza con fijador externo. Los antibióticos, hasta ahora hemos administrado dos, cefazolina y aminoglucósidos. Aquí debemos cubrir también los anaerobios, con lo cual la clindamicina debe ser añadida al tratamiento antibiótico. El dilema en fracturas tipo 3C es cubrir o amputar. No hay tampoco un momento en el cual debamos decantarnos hacia un lado o hacia otro. Al igual que pasa en la cardiopatía isquémica con el uso de la fibrinolisis, sabemos que según van aumentando las horas, la eficacia va siendo menor. Entonces, podríamos asumir que en lesiones de menos de 6 horas estaría indicado, en un segundo tiempo, cubrir el efecto. En lesiones de más de 12 horas, como es el caso de nuestra pregunta, la amputación sería lo indicado, ya que la viabilidad de los tejidos es prácticamente nula. Entre 6 y 12 horas es variable. Con la pregunta número 14 entramos en un bloque denominado algunas fracturas frecuentes que por su prevalencia en la población general creo que son importantes de recordar de cara al MIR. Empezamos por las fracturas de húmero proximal. ¿Qué debemos conocer de estas fracturas? En primer lugar, que viene clasificación descrita por NIR, que las clasifica en 2, 3 o 4 fragmentos. NIR, de forma aleatoria, dijo que para hablar de un fragmento, este debe estar separado más de 1 centímetro o con una angulación mayor de 45 grados. De tal forma que si los valores que aparecen en el enunciado de la pregunta son menores que estos, hablaremos de una fractura sin desplazar, es decir, un solo fragmento, una fractura sin desplazar. En segundo lugar, debemos conocer la clínica. Aparte de la evidente de dolor, impotencia funcional, es frecuente que aparezca el denominado hematoma de Hennequin. Es un hematoma que surge por toda la cara medial del brazo y la cara lateral de la parrilla costal. Como lesión neurológica, debemos estar pendientes de las lesiones del nervio circunflejo. Ahora bien, ¿es necesario saberse cómo tratar estas fracturas? En cierto modo sí y en cierto modo no. El cabestrillo puede ser una solución en ciertas fracturas sin desplazamiento, especialmente en pacientes mayores. Ahora, ¿cuándo hacer una osteosíntesis o cuándo una artroplastia? Aunque es variable, debemos tener en cuenta como concepto general que la tendencia actual es hacer una síntesis de los fragmentos. Ahora bien, si nos ponen una fractura en 4 fragmentos en un paciente anciano, lo indicado sería una artroplastia de húmero. Pregunta número 15. Si seguimos descendiendo a lo largo de la extremidad superior, el siguiente patrón de fractura frecuente que nos encontramos son las fracturas de la diáfisis humeral. Estas fracturas presentan una distribución bimodal en cuanto a su incidencia. Pacientes jóvenes con traumatismos de alta energía y pacientes mayores posmenopáusicas tras caída casual. Las fracturas pueden tener diferentes trazos, siendo los más frecuentes estos dos: las oblicuas, largas, y las transversas. La fractura oblicua larga del tercio medio distal del húmero
de la diáfisis humeral es la denominada fractura de Holstein-Lewis. Esta fractura es una posible lesión del nervio radial que discurre próxima a la diáfisis humeral. Esta lesión del nervio radial es una de las pocas excepciones que debemos sabernos en cuanto a indicaciones generales de tratamiento quirúrgico. Es decir, la gran mayoría de lesiones del nervio radial que se presentan con déficit de extensión de los dedos o parestesias en la zona dorsal de la mano son simplemente por contusión neurológica y por tanto, aunque tenga lesión nerviosa, no debemos intervenirlas, ya que el riesgo de lesionar el nervio durante la cirugía es mayor que la probabilidad de que sea algo más que una contusión. Por tanto, ante la lesión de Holstein-Lewis, fractura de Holstein-Lewis y una lesión del nervio radial, debemos hacer una observación y si en un tiempo, un par de meses o 3 meses no se recupera, entonces sí realizar la exploración quirúrgica. También debemos saber que son fracturas que al ser un hueso que no carga peso, son muy bien toleradas las desviaciones en varo-valgo y en flexión y extensión, con lo cual cualquier tratamiento posible suele tener buenos resultados, desde el tratamiento ortopédico hasta tratamiento quirúrgico con placas, hasta tratamiento quirúrgico con clavos. Como curiosidad, nombrar el yeso colgante de Cadwell. El yeso colgante de Cadwell es un tipo de tratamiento ortopédico para este tipo de fracturas en el cual se basa en una reducción de la misma simplemente por gravedad. ¿En cuál estaría contraindicado el tratamiento con este tipo de yeso? En las fracturas oblicuas largas, que están acortadas, el yeso tiende a tirar hacia abajo y por tanto tiende a llevar al fragmento a su posición correcta. Ahora, en una fractura transversa, lo que acaba haciendo es distrayendo el foco de fractura y sabemos que la distracción es un enemigo de la consolidación. Por tanto, debemos saber que el yeso colgante de Cadwell es una contraindicación absoluta para tratar las fracturas transversas de diáfisis humeral. Pregunta número 16 acerca de un tema muy preguntado en el MIR, la luxación de hombro. Aquí vemos un esquema diferenciando los dos tipos más frecuentes de luxación de hombro, que son luxación anteroinferior y luxación posterior. La más frecuente de todas es la luxación anteroinferior. Se produce cuando el enfermo refiere una caída en extensión, abducción y rotación externa del brazo de tal forma que la cabeza del húmero se desplaza hacia adelante de la cavidad glenoidea. Por contra, la luxación posterior se produce cuando el sujeto cae con el brazo en flexión, aproximación y rotación interna. El segundo punto es importante, de tal forma que los pacientes con luxación anterior de hombro presentan una marcada limitación a la rotación interna del húmero. Ahora, los pacientes con luxación posterior presentan una limitación a la rotación externa del húmero, de tal forma que en un enunciado y en la clínica aparezca un paciente con grave limitación a la rotación externa es muy sugestivo de una luxación posterior de hombro. La radiografía de la luxación anterior es evidente, se ve como la cabeza del húmero está fuera de su lugar en la cavidad glenoidea. ¿Qué ocurre con la luxación posterior? Bien, aparentemente, para un sujeto no entrenado en ver radiografías, puede ser normal, aunque presenta algunas características, pero de cara al MIR debemos quedarnos con que la radiografía de la luxación posterior parece ser normal. Entonces, fijaos, radiografía normal y limitación de la rotación externa. Eso es muy característico de un paciente con luxación posterior. Y por último debemos tener en cuenta dos conceptos. Primero, la lesión de Hill-Sachs. Cuando el hombro se luxa hacia adelante, se coloca por delante a la cavidad glenoidea y se impacta. Se impacta dejando una muesca visible en la región posterior de la cabeza del húmero.
Eso es lo que se llama lesión de Hill-Sachs. Aparte, en una de las luxaciones, sobre todo cuando son recidivantes, puede, el momento de luxarse, romper la cara anterior de la glena. Es lo que se llama lesión de Bankart. El Bankart puede ser solamente glenoideo o puede ser un Bankart óseo. Lesión de Hill-Sachs y lesión de Bankart son muy típicas de pacientes con luxaciones recidivantes y predisponen a padecer más luxaciones. En el caso de la luxación posterior, pueden aparecer lo que se llaman Hill-Sachs invertido, es decir, en la cara anterior de la cabeza humeral, y el Bankart invertido, es decir, en la región posterior de la cavidad glenoidea. Pregunta número 17. Nuevamente, acerca de una fractura muy frecuentemente vista en la urgencia. Son las fracturas de extremidad distal de radio, también llamada fractura de Coles. La fractura de Coles es una fractura metafisaria producida por una caída en flexión dorsal de la muñeca, en el cual el fragmento distal se impacta de tal forma que el radio queda más corto que el cúbito, cuando tendría que ser al revés. Se va hacia radial, de tal forma que se pierde la posición normal entre el cúbito y el radio y se desplaza hacia dorsal. Es una fractura frecuente en mujeres con osteoporosis tipo 1 o posmenopáusica. Como hemos visto, la fractura sufre una impactación, un acortamiento, una inclinación radial y una inclinación dorsal. Por tanto, la reducción será haciendo tracción, inclinación cubital y flexión volar. En esta posición es en la que debemos inmovilizar la fractura, ya que estas fracturas mayoritariamente se tratan de forma ortopédica. Es posible tener lesiones vasculares o nerviosas con estas fracturas. Es muy poco frecuente, pero posible. El nervio mediano discurre palmar al radio, con lo cual es posible tener una lesión del nervio mediano. Otra complicación muy típica, pero poco frecuente, es la lesión del tendón del extensor largo del pulgar. Nuevamente, con las consideraciones generales de tratamiento de las fracturas, si esta fractura se muestra inestable, o es una fractura abierta en un grado severo, o es una fractura en la cual el tratamiento conservador fracasa, debemos intervenirla quirúrgicamente. Pregunta número 18. Probablemente la fractura de cadera sea la fractura más preguntada como un tema específico en el MIR en caso de traumatología y cirugía ortopédica. Debemos diferenciar claramente dos tipos de fracturas de cadera. En primer lugar, las perocantereas y en segundo lugar, las subcapitales, tanto por el tipo de tratamiento como por las características que presentan cada una. En este cuadro vemos las principales diferencias entre una y otra. Las fracturas subcapitales se clasifican según la clasificación de Garden, que luego veremos. Es importante saber que las fracturas perocantereas, como son en torno al trocánter mayor y aquí llega mucha musculatura, no suelen tener problemas en cuanto a la llegada de nutrientes. Por tanto, la necrosis avascular es una complicación muy rara. Ellas tienden a la consolidación viciosa, sobre todo si no se intervienen. Las fracturas subcapitales, como antes hemos visto, presentan riesgo de lesión de la arteria circunfleja que rodea el cuello femoral. Por tanto, la necrosis avascular es la complicación más frecuente de las fracturas subcapitales.
Todos sabemos que la cadera rota acude a la urgencia con una deformidad en acortamiento y en rotación externa. ¿Por qué las fracturas pertrocantérias presentan generalmente más deformación que las fracturas subcapitales? Si vemos el esquema, vemos que la cápsula de la articulación llega justo a la base del cuello. Si yo tengo una fractura en torno a los trocánteres, los músculos abductores traccionan del fragmento distal, con lo cual la deformidad es mucho mayor. Si yo tengo una lesión a nivel del cuello femoral, la integridad de la cápsula permite que la rotación externa no sea tan marcada. La misma causa es porque el hematoma es más frecuente en unas fracturas y en otras. En las fracturas subcapitales, el hematoma se queda metido en el interior de la cápsula articular. En las fracturas pertrocantérias, el hematoma sale hacia afuera y lo vemos a nivel de la piel. ¿Cómo se tratan ambas fracturas de cadera? Las fracturas pertrocantérias deberían intervenirse quirúrgicamente siempre, incluso aunque la paciente no deambule, ya que es doloroso tener extremos óseos clavándose en la musculatura. ¿Qué ocurre con las fracturas subcapitales? ¿Debemos tratarlas siempre? Bueno, hay un caso en el cual podríamos asumir que no íbamos a hacer nada en una fractura subcapital. Si en el MIR nos ponen una pregunta de una paciente o un paciente muy anciano, con muy mal estado general, que presenta o realiza una vida cama-sillón, es decir, que no deambula, y que presenta una fractura subcapital, la respuesta de no hacer nada, es decir, no intervenir, es aceptada, ya que estas fracturas, en torno a la semana o 10 días, el dolor es tolerable y pueden convivir con la misma. Ahora, el resto de fracturas se tratan de una forma u otra en función de la clasificación que antes hemos visto de Garden. La clasificación de Garden ha sido preguntada en el MIR en varias ocasiones, por lo que es importante conocerla. Presenta 4 tipos de fractura. Las Garden tipo 1 son aquellas en la cual la fractura subcapital está impactada en valgo. Si vemos la disposición de las trabéculas, podemos entender que al cargar el peso, lo que tiende es a una compresión de la fractura y por tanto tiende a la consolidación. El Garden tipo 2 es una fractura sin desplazar. El Garden tipo 3 es una fractura desplazada en la cual tenemos contacto entre los dos extremos fracturarios. Podemos entender, en este caso, que el peso lo que hace es desplazar aún más la fractura. Y el Garden tipo 4 es aquella en la que no existe contacto entre un extremo y otro. Y por tanto, lo mismo. El cargar peso tendería a llevar la fractura a varo y por tanto a desplazarla. ¿Cómo se tratan estas fracturas? En pacientes jóvenes, y cuando digo jóvenes hablamos de menores de 60 años, se debe intentar la osteosíntesis con tornillos canulados, tanto en Garden tipo 1, 2, 3 o 4. Es cierto que según vamos avanzando en gravedad, los éxitos son menores. Entonces, Garden tipo 1, 2, 3 y 4 en pacientes jóvenes, osteosíntesis con tornillos canulados. Se asume que la circulación en la arteria circunfleja es suficientemente potente para no haberse lesionado. En pacientes mayores de 75 80 años, en las fracturas Garden tipo 1 y tipo 2 debe intentarse la osteosíntesis con tornillos canulados, mientras a la Garden tipo 3 y tipo 4 hay que realizar una artroplastia de sustitución con una prótesis parcial de cadera. Entonces, en resumen, Garden tipo 1, 2, 3 y 4 en paciente joven, tratamiento osteosíntesis con tornillos canulados. Garden tipo 1 y 2 en pacientes ancianos, osteosíntesis. Garden tipo 3 y tipo 4 en pacientes ancianos, prótesis parcial. Hay que recordar que fracturas Garden tipo 3 y tipo 4 en pacientes jóvenes son muy raras, al igual que fracturas Garden tipo 1 y tipo 2 en pacientes ancianos.
Pregunta número 19 y última acerca de las fracturas más frecuentes. Fractura o luxaciones de cadera y fracturas de pelvis. No es un tema muy preguntado en el MIR, pero ocasionalmente ha caído alguna pregunta. En las luxaciones de cadera debemos tener claro, en primer lugar, hacia dónde se luxa, hacia antero inferior o hacia póstero superior. Las fracturas o luxaciones póstero superiores, tanto traumáticas como protésicas, son las más frecuentes. Suelen ser por traumatismos de alta energía, en el caso de las traumáticas, en la cara anterior de la rodilla, por ejemplo, un accidente de tráfico, o por un giro inesperado en pacientes portadores de una prótesis de cadera. ¿Qué posición adopta el paciente que acude con una luxación posterior de cadera, posterior superior de cadera? Adopta la posición denominada embañista sorprendida. Esto es aquella en la cual presenta un acortamiento del miembro inferior, presenta una aducción y presenta una rotación interna. Acortamiento, aducción, rotación interna. Repito, acortamiento, aducción más rotación interna. Estas luxaciones tienen riesgo de lesionar el nervio ciático. Por otro lado, las luxaciones anteroinferiores, mucho menos frecuentes, lo que son susceptibles de lesionar es el paquete vasculonervioso femoral, que pasa por delante de la articulación de la cadera. En cuanto a las fracturas de pelvis, solamente las fracturas de acetábulo han sido preguntadas en alguna ocasión. ¿Qué debemos sabernos de las fracturas de acetábulo? Sobre todo, cuándo tienen indicación quirúrgica y cuándo no tienen indicación quirúrgica. Se opera un acetábulo o no en función de dos cosas. Una, el desplazamiento. Desplazamientos mayores de 2-3 milímetros se asume que pueden dar una artrosis precoz a largo plazo y por tanto son mejor tratarlos de forma quirúrgica. Y por otro lado, la porción del acetábulo fracturada. Las zonas de carga son las porciones postero-superiores del acetábulo, de tal forma que es más asumible un desplazamiento de 3 milímetros en la cara anterior, por tanto ahí podríamos hacer un tratamiento ortopédico. Sin embargo, un desplazamiento de 2 milímetros en la zona de carga, es decir, postero-superior, puede que dé una artrosis precoz. Entonces, fracturas de acetábulo se intervienen en función de un desplazamiento importante y sobre todo de que afecten a la zona de carga, que es la zona postero-superior. Pregunta número 20. Sobre los traumatismos de partes blandas y ligamentos a nivel musculoesquelético, quizás el traumatismo indirecto a nivel de la rodilla es el que más dudas nos puede plantear y además es el más preguntado en el MIR. De aquí que vamos a hacer un esquema, un algoritmo para intentar aclarar o cómo enfocar ese tipo de preguntas. En traumatología es importante el mecanismo lesional, de tal forma que si nosotros vemos en el enunciado que habla de giros, debemos pensar en lesiones, por ejemplo, meniscales, en lesiones de ligamentos cruzados. Si hablamos de bloqueos, deberemos orientar la pregunta también a lesiones meniscales. Si hablamos de traumatismos en varo-valgo, sabemos que el valgo fuerza estructuras mediales y el varo fuerza estructuras laterales. Y los traumatismos de hiperextensión o hiperflexión en función de que sea ligamento cruzado anterior o cruzado posterior. Entonces, una vez determinado en el enunciado cómo ha sido el traumatismo, en giro, en valgo, en hiperextensión, la siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿ese paciente tiene edema o no tiene edema? ¿El edema está dentro de la articulación o está fuera de la articulación? ¿Cómo nos pueden poner en una pregunta que hay edema articular o edema extraarticular? El signo del peloteo rotuliano es la forma de decir que un paciente tiene un edema intraarticular. En el caso de que no nos digan nada,
pues debemos seguir valorando el resto del enunciado. Entonces, un paciente con un traumatismo indirecto en la rodilla, en el cual tiene un edema extraarticular, aquí solamente hay dos estructuras posibles lesionables: ligamento lateral interno y ligamento lateral externo. Que nos comenta la pregunta que duele en la zona medial y que duele al forzar el valgo, lesión del ligamento lateral interno. Que nos comenta la pregunta que duele en el lado lateral y al forzar el varo, ligamento lateral externo. Ahora bien, una vez que llegamos al diagnóstico sindrómico de edema intraarticular, pasamos a un nuevo algoritmo de manejo del edema intraarticular. Una vez que tenemos claro, tras leer el enunciado de la pregunta, que un paciente con un traumatismo indirecto en una rodilla presenta un edema intraarticular, debemos valorar otros dos conceptos. Primero, la secuencia temporal en la que aparece. Y segundo, si el edema está a tensión o no está a tensión. La secuencia temporal es importante, de tal forma que un edema agudo, es decir, 2, 3, 5 horas tras el traumatismo, suele indicar patología de los ligamentos cruzados. ¿Anterior o posterior? Pues en función del resto del enunciado. Si habla de un cajón anterior positivo o de un Lachman positivo para el ligamento cruzado anterior, será una lesión casi seguro del ligamento cruzado anterior. Si habla de un cajón posterior positivo, será una lesión del ligamento cruzado posterior. Ahora bien, una lesión subaguda, subagudo me refiero a 18, 20, 24 horas, 48 horas, suele indicar casi siempre una lesión meniscal. Siempre hay que apoyarse si es menisco externo o interno del resto de la exploración. Duele al forzar el valgo, duele al forzar el varo, presenta bloqueos, pero es importante que el derrame meniscal no aparece inmediatamente, sino aparece al día siguiente o al segundo día. En cuanto a la tensión a la que está el edema, si no está a tensión, no hay problema. Ahora, si está a tensión, nos planteamos si hacer o no una artrofentesis evacuadora, con dos objetivos. Primero, aliviar el dolor del paciente y segundo, de forma diagnóstica. ¿Qué podemos encontrarnos al hacer una artrofentesis de una articulación de una rodilla? Si vemos que el líquido obtenido es un hemartros puro, casi seguro será una lesión del ligamento cruzado anterior o del ligamento cruzado posterior. Si vemos que el hemartros presenta grasa, habrá una lesión ligamentosa, pero lo que hay seguro también es una fractura, sea una pequeña fractura osteocondral o sea una fractura más importante, pero la grasa suele venir del hueso. Por tanto, si el derrame es seroso y aparece al segundo o tercer día, lo que indica es una lesión meniscal. El derrame meniscal es muy parecido al líquido sinovial normal, un poquito más turbio. Vamos a aplicar el algoritmo a la pregunta número 20. Nos habla de un varón de 18 años que, jugando al fútbol, presenta un giro. Vemos que giros, decíamos que es un traumatismo para lesionar ligamentos cruzados o meniscos. Nos dice que tiene sensación de bloqueo. La sensación de bloqueo nos orienta a patología meniscal. Solamente nos orienta. Presenta un edema. ¿Cuándo presenta el edema? ¿El momento agudo? No. Al día siguiente. Es decir, el día siguiente nos sigue orientando a patología meniscal. La rodilla se encuentra estable, con lo cual las lesiones ligamentosas casi podemos descartarlas. Y nos dice que refiere compresión, dolor a la compresión de la tibia contra el fémur. Es decir, el momento que yo le doy presión a las estructuras que están interpuestas, es decir, los meniscos. Por tanto, la respuesta correcta es lesión meniscal. Con la pregunta número 21 nos introducimos en un bloque o un subbloque de las fracturas, como son las fracturas en los niños. Los niños presentan tres características. En primer lugar,
que al no tener mucha masa corporal, la reducción de las fracturas es sencilla. En segundo lugar, presentan un periósteo muy fuerte, tanto que una vez que reducimos, él mismo muchas veces se encarga de mantener la fractura reducida. Y en tercer lugar, que inmovilizar a un niño durante un tiempo determinado apenas crea problemas de rigidez articular. Por tanto, en el MIR, si no tenemos idea de cómo contestar la pregunta, los niños casi siempre se tratan de forma conservadora, es decir, tratamientos con yeso. Vamos a analizar la pregunta número 21. Paciente con fractura de fémur desplazada. Aquí tenemos una excepción. Los adultos, todos con fractura de fémur, se tratan de forma quirúrgica. En niños hasta 10 años, menores de 2 años, con una tracción al cénit, es decir, colgar los pies del techo, y de 2 a 10 años, con una tracción que se llama 90-90, con flexión de cadera a 90 grados y flexión de rodilla de 90 grados. La respuesta número 2 nos puede llevar a la confusión, con lo cual saltamos a la número 3. Las fracturas de clavícula se tratan de forma conservadora, tanto en niños como en adultos. Solamente, como decíamos en las preguntas iniciales, las condiciones generales de tratamiento quirúrgico de las fracturas nos harían operarla. Por ejemplo, una clavícula abierta. Por ejemplo, una clavícula con lesión vascular nerviosa. Las fracturas de escafoides, la gran mayoría, también se tratan de forma conservadora. Por tanto, nos quedan epifisiolisis tipo 2 y epifisiolisis tipo 4. En traumatología, la mayoría de las clasificaciones son de interés pronóstico. Es decir, una fractura tipo 4 será más grave y con peor pronóstico que una fractura tipo 2, que será más leve. Por tanto, en esta indicaremos tratamiento conservador y la tipo 4, tratamiento quirúrgico. Ahora, lo que debemos llevarnos en conclusión de esta pregunta es que la gran mayoría de fracturas en los niños se tratan de forma conservadora. Pregunta número 22. Las epifisiolisis o desprendimientos epifisarios son un tema ampliamente preguntado en el MIR. Sabemos que el cartílago de crecimiento se encuentra en la unión metáfiso-epifisaria de los huesos. Los trazos de fractura pueden pasar a través del cartílago de crecimiento y salir por el otro lado. En este caso, ya que el cartílago se ve negro en la radiografía y la fractura se ve negra en la radiografía, la lesión será con una radiografía normal. Esto es lo que se llama epifisiolisis tipo 1 de Salter y Harris. En el caso de que el trazo de fractura, es decir, la fuerza, salga por un fragmento metafisario, hablaremos de una epifisiolisis tipo 2 de Salter y Harris. Si la fuerza sale hacia la articulación, es decir, hacia la epífisis, hablaremos de una epifisiolisis tipo 3 de Salter y Harris. Y si la fuerza cruza desde la metáfisis hasta la epífisis, hablaremos de una epifisiolisis tipo 4 de Salter y Harris. Vemos que nuevamente es una clasificación de interés pronóstico. La tipo 4 es la más grave, la tipo 1 es la más leve. Algunos autores también describen la epifisiolisis tipo 5. Es aquella que se produce por compresión de la fisis, pero no todo el mundo está de acuerdo en su existencia. Por tanto, de cara al MIR, podemos dejarla de lado. ¿Por qué es importante diferenciar entre epifisiolisis tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4?
por el tipo de tratamiento. La gran mayoría de epifisiolisis tipo 1 y tipo 2 se tratan de forma conservadora. La gran mayoría de epifisiolisis tipo 3 y tipo 4 se tratan de forma quirúrgica. Como vemos, nuevamente se cumplen las indicaciones generales de tratamiento quirúrgico. Fracturas que afectan a la articulación tienden más a ser tratadas de forma quirúrgica. La tipo 4 es la más grave de ellas. En la pregunta que se nos plantea, nos dicen que la niña tiene un fragmento, un trozo de fractura que va de la zona metafisaria a la zona intercondilia. Es decir, este caso. Pregunta número 23. Otro tema ampliamente preguntado en el MIR es lo relacionado con la cadera infantil y del adolescente. Puede ser un tema suficientemente complejo para hacernos perder demasiado tiempo o suficientemente sencillo para intentar contestar el mayor número de preguntas posible con un mínimo esfuerzo. Lo más importante que debemos saber en la patología que afectan a la cadera infantil y del adolescente es, en primer lugar, la edad y el sexo típico en el que se produce la patología. En segundo lugar, los factores de riesgo que presenta para padecer esa patología. Y en tercer lugar, la clínica típica. Los aspectos relacionados con el diagnóstico y el tratamiento son demasiado especializados y no creo que sea rentable estudiarlos de cara al MIR. El primero de ellos es lo que antiguamente se llamaba luxación congénita de cadera. Hoy en día se agrupa dentro de otro concepto más general, que es el de displasia en el desarrollo de la cadera. ¿Por qué se agrupa así? Hay muchas caderas que son displásicas, que no dan la cara hasta la edad adulta. Otras caderas están subluxadas y otras están luxadas al diagnóstico. En el MIR, siempre que han puesto una displasia en el desarrollo de la cadera, lo han planteado en un neonato. Pregunta número 24. Seguimos con la cadera infantil y del adolescente. La siguiente patología que debemos descartar es la llamada sinovitis transitoria de cadera. ¿Cuándo debemos sospechar esta patología de cara al MIR? Nos plantearán la pregunta como un niño, en torno a 3, 4, 5 años, casi siempre varón, que tiene antecedentes de infección respiratoria en los días previos. Esto es muy importante, antecedentes de infección respiratoria en los días previos. La clínica que presenta es totalmente inespecífica, cojera, dolor en la cadera, dolor en la rodilla, y lo más importante de todo es que todas las pruebas que se le hagan, analíticas y radiográficas, son normales. Así, en resumen, paciente en torno a 5 años, varón, con una infección respiratoria en los días previos, con una cojera, dolor en la cadera y lo más importante, nuevamente insisto, pruebas radiológicas normales. El tratamiento simplemente es sintomático. Seguimos avanzando en edad. El siguiente niño presenta una edad en torno a 9 o 10 años, también de sexo varón. Es la edad típica en la que aparece la enfermedad de Perthes. También se llama necrosis avascular idiopática de la cabeza femoral. Como factores de riesgo importantes debemos encontrarnos, por ejemplo, que habla de alteraciones en la maduración esquelética, de un niño que presenta una talla más corta de lo esperado para su edad. Y la clínica por la necrosis avascular, la misma que veíamos en las fracturas, es decir, dolor y disminución de la amplitud articular, especialmente en la rotación interna de cadera y en la abducción de cadera, especialmente rotación interna y abducción. Nuevamente, como las necrosis avasculares secundarias a un traumatismo, el diagnóstico es
radiológico. Observaremos osteoporosis, cambios degenerativos en la cabeza femoral. Pregunta número 26. Cuando nos planteen un caso clínico de cadera infantil y adolescente, en el cual nuestro paciente se encuentre entre 12 y 16 años y presente un fenotipo característico, como es ser obeso, presentar algún tipo de alteración endocrina, algún retraso en la maduración sexual, debemos sospechar que nos encontramos ante un caso de desprendimiento de la epífisis de la cabeza del fémur, también llamado epifisiolisis femoral proximal. Es importante estar al tanto que nos lo pueden camuflar como dolor en la rodilla y que tras pruebas sucesivas en la rodilla, estas son normales. Entonces, lo que debemos hacer es explorar la cadera. La cadera se mostrará con disminución de la movilidad y estará con una actitud antiálgica en rotación externa. Si hacemos una radiografía, veremos cómo la epífisis se ha desprendido de la metáfisis. Pregunta número 27. Nos hemos dado cuenta que había una parte del cuadro que nos quedaba incompleta. ¿Por qué incompleta? Ahí se aloja la artritis séptica de cadera. Esta patología es frecuente en niños en torno a 1-2 años por diseminación hematógena, casi siempre por Staphylococcus aureus. Realmente lo he dejado en blanco, pues es una patología más puramente reumatológica que traumatológica. Desde el punto de vista de trauma, debemos estar pendientes que a veces es necesario realizar una artrotomía urgente. A modo de resumen, neonatos, casi siempre suele ser una displasia en el desarrollo de la cadera. Barlow y Ortolani, de 1 a 2 años, artritis séptica de cadera, prácticamente inconfundible, mal estado general, leucofitosis, analítica con PCR alta, USG alta. En torno a 5 años, sinovitis transitoria de cadera. Lo más característico es que es un niño con antecedentes de infección respiratoria que presenta dolor en la cadera y el resto de pruebas son normales. Avanzando en edad, la enfermedad de Pertes, la necrosis avascular idiopática de la cabeza femoral. Y por último, el desprendimiento epifisario de la cabeza femoral. Mucho interés en lo del dolor en la rodilla. Un adolescente con dolor en rodilla, que esta se muestra normal a la exploración física y a las pruebas radiológicas, debemos explorar la cadera. Con la pregunta número 28 entramos en un tema a la vez que difícil, pesado, como es el de los tumores musculoesqueléticos. Históricamente se había dado bastante importancia a este tema en el MIR, pero si analizamos las últimas convocatorias, cada vez que hay menos preguntas de tumores y suelen ser siempre en relación con la epidemiología, con la localización típica y con alguna característica muy diferencial de cada uno de los tumores. En primer lugar, los tumores musculoesqueléticos pueden ser, como todo el cuerpo, malignos y benignos. El tumor musculoesquelético benigno primario más frecuente es el osteocondroma. Por ser el más frecuente, diremos alguna palabra sobre él. Suele nacer en torno a la rodilla. Es característico que presente lo que se llama disociación clínico-radiológica, es decir, que se toque más grande de lo que se ve en la radiografía. Si nosotros vemos un hueso y por fuera tenemos un crecimiento de hueso, será de ese tamaño. Por fuera está la parte
cartilaginosa, que no se ve en la radiografía, pero que sí se toca. De ahí la asociación clínico-radiológica. Es más grande de lo que realmente se ve en la radiografía. No se deben tratar hasta que termine el crecimiento. Los tumores malignos más frecuentes en el hueso, sin lugar a duda, son las metástasis. Ahora, si hablamos de tumores malignos primarios, el osteosarcoma es el más frecuente. También es importante diferenciar la localización de los tumores. La inmensa mayoría de tumores musculoesqueléticos asientan a nivel metafisario. Hay dos que son muy típicos de las epífisis: el osteoclastoma y el osteoblastoma. Y hay 5 tumores típicamente diafisarios que bajo la regla mnemotécnica GEMMA se pueden recordar. Primero, granuloma eosinófilo. Segundo, sarcoma de Ewing. Tercero, mieloma. Cuarto, metástasis. Y quinto, adamantimoma. Con todo esto se resuelven las preguntas sobre tumores óseos en las últimas convocatorias. Con la pregunta número 29 quiero mostrar e ilustrar las características más típicas de algunos tumores. El osteoma osteoide es un tumor que presenta clásicamente dolor nocturno y que es muy típico que ceda con aspirina. Otra clave en el enunciado puede ser que nos hablen de la presencia de nidus en la radiografía. El osteosarcoma es un tumor maligno y como tal afecta a las corticales. ¿Cómo responde el periósteo a la lesión del osteosarcoma? Nos pueden poner en el enunciado que tenga imagen en sol naciente o imagen en terciopelo. El tumor insufla la cortical y nos da esta reacción perióstica. Del adamantimoma debemos recordar dos cosas. Una, que afecta sobre todo a la tibia, adamantibioma. Y segundo, que da una imagen que se llama en pompas de jabón. El osteoclastoma es un tumor que tiene relación con las hormonas. También se llama tumor de células gigante. Y como regla mnemotécnica, el de célula gigante aumenta de tamaño en la gestante. Y por último, aunque son dos tumores benignos, diferenciar el quiste óseo no lismático. Pregunta número 30. Traumatismos vertebrales. Las lesiones vertebrales debemos diferenciar claramente si son lesiones por baja energía o si son lesiones por alta energía. Las lesiones por baja energía son las fracturas de acuñamiento dorsolumbar que acontecen en pacientes con osteoporosis. La inmensa mayoría de ellas se tratan de forma conservadora. Por otro lado, las lesiones traumáticas o de alta energía, barajar el tratamiento quirúrgico y conservador a veces es mucho más complicado. De ahí que pedir un TAC sea necesario en la mayoría de las ocasiones para ver hasta dónde llega la lesión. ¿Cuándo se opera una fractura vertebral? Pues sobre todo cuando cumple criterios de inestabilidad. Y con esto nos referimos inestabilidad neurológica, es decir, lesión neurológica progresiva que sea incompleta. Es
Y si la lesión neurológica ya es completa, es igual que la operemos que no la operemos. Y por otro lado, criterios de inestabilidad mecánica. Se asume que las lesiones del arco posterior de la vértebra, es decir, de las apófisis articulares hacia atrás, son más inestables y por tanto con mayor riesgo neurológico. En resumen, baja energía, tratamiento conservador. Alta energía, se pide un TAC. En función del TAC y de la clínica, se interviene o no se interviene.